Las estrellas están alineadas en el lugar equivocado. Alerta Fauci sobre la pandemia. La Casa Blanca le acusa de apoyar a Biden. En opinión del experto médico, el candidato demócrata se lo está tomando en serio desde una perspectiva de salud pública, mientras que Trump lo está abarcando desde una perspectiva diferente, que es la economía y la reapertura del país. Así de duro ha reaccionado la Casa Blanca. La Casa Blanca ha reaccionado con ánimo de repulsa este domingo ante una nueva entrevista en la que el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que Estados Unidos se encuentra en una posición terrible para enfrentar los próximos meses de la pandemia de coronavirus. Estamos muy golpeados. No es una buena situación, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, este viernes al diario The Washington Post. Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado cuando entras en la temporada de otoño e invierno, con la gente que empieza a congregarse en espacios interiores en casa. No es posible encontrarse en una posición más desfavorable, agregó. Fauci dijo que el país necesita un cambio abrupto en sus prácticas y comportamientos de salud pública. En su opinión, la campaña del candidato presidencial demócrata Joe Biden se lo está tomando en serio desde una perspectiva de salud pública, mientras que el presidente Donald Trump lo está abarcando desde una perspectiva diferente, que es la economía y la reapertura del país. El portavoz de la Casa Blanca, Jude Deary, calificó este domingo como inaceptable y algo que viola todas las normas el hecho de que el Dr. Fauci, un miembro de alto rango del grupo de trabajo sobre el coronavirus del presidente y una persona que ha elogiado las acciones de Trump durante esta pandemia, elija ponerse a jugar a la política 3 días antes de unas elecciones. Como miembro del grupo de trabajo, Fauci tiene el deber de expresar inquietudes o impulsar un cambio de estrategia, pero no lo ha hecho, y en cambio ha optado por criticar al presidente en los medios de comunicación y dar a conocer sus inclinaciones políticas que alaban al rival del presidente, continuó Deere. Y agregó que Fauci no tiene confianza en que el pueblo estadounidense tome la mejor decisión por sí mismo, armado con las mejores prácticas de los CDC, Centros de Prevención y Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés. Este último capítulo de las tensiones entre Trump y Fauci se produce en un momento en que los contagios están al alza en la mayoría de los estados. Los recuentos de casos han alcanzado cifras de récord en los últimos días, casi llegando a 100.000 en un solo día la semana pasada. Las hospitalizaciones también crecen y ahora están en su máximo desde mediados de agosto. La cifra diaria de muertos ha superado los 1.000 en los últimos días después de haber pasado gran parte de los últimos 2 meses por debajo de esos números. Hasta ahora se han confirmado más de 9 millones de casos positivos en Estados Unidos, así como más de 232.000 muertes, según un recuento de NBC News, cadena hermana de Telemundo. Sin embargo, el presidente ha insistido repetidamente en que Estados Unidos está dando la vuelta a la curva de la pandemia, elogiando los fármacos que se le suministraron cuando él mismo dio positivo al COVID-19 a principios de octubre. El presidente lamentó la cobertura mediática de la pandemia y durante una llamada telefónica reciente con su equipo de campaña, llamó a Fauci un desastre y a los expertos en salud pública idiotas. Los medios mentirosos van a hablar de COVID todo el tiempo hasta las elecciones, tuiteó Trump la semana pasada. Perdedores, los calificó. En su entrevista con el Washington Post, Fauci también atacó al Dr. Scott Atlas, un neuroradiólogo considerado no experto en enfermedades infecciosas, y hacia Trump se ha inclinado en los últimos meses respecto a otros asesores como Fauci. Atlas presionó de manera agresiva para reabrir sectores de la economía y hasta afirmó que los cubrebocas no sirven para frenar al virus. Lo hizo en un mensaje en la red social Twitter, la cual posteriormente borró ese contenido. Tengo problemas reales con ese tipo, dijo Fauci. Es un tipo inteligente que habla de cosas en las que creo que no tiene ninguna percepción, conocimiento o experiencias reales. Sigue hablando de cosas que cuando las analizas y las elaboras no tienen ningún sentido. Atlas reaccionó a sus palabras con un tuit en el que se burló de Fauci.
¿Puede Texas cambiar de color en estas elecciones presidenciales? Los candidatos del Partido Republicano ganaron en este estado sureño en todos los comicios desde 1980, incluido Donald Trump en 2016. Sin embargo, las encuestas muestran gran paridad este año y Joe Biden se ilusiona con dar el golpe. Hay que remontarse hasta 1976 para encontrar una elección presidencial en la que un candidato demócrata se impuso en Texas. En esa ocasión fue Jimmy Carter, que derrotó a Gerald Ford, que buscaba la reelección tras completar el mandato para el que Richard Nixon había sido electo en 1972. Desde entonces, este estado de la región centro-sur de los Estados Unidos ha sido confiablemente rojo, el color que identifica al Partido Republicano. El triunfo de Donald Trump en 2016 ratificó la tendencia. Si bien en la totalidad del país obtuvo casi 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, ganó en el colegio electoral porque la que venció en más estados en esa disputa. Texas fue clave, porque es el segundo más poblado del país, con 29 millones de habitantes y el segundo en cantidad de votos electorales, 38. Trump le sacó 9 puntos de diferencia a la ex secretaria de Estado. Se impuso por 52,2% a 43,2%. El panorama luce muy diferente en las elecciones de este año. A 3 días de los comicios el presidente tiene una ventaja muy exigua, de apenas un punto porcentual, es decir, inferior al margen de error de los estudios de opinión pública, de acuerdo con el promedio ponderado de las principales encuestas que realiza el sitio especializado 538. Trump se impone a Joe Biden por 48,1% a 46,8%. La disputa está tan pareja que hace solo una semana el candidato demócrata llegó a estar arriba por unas centésimas, al sumar 47,6% frente a 47,5% del postulante republicano. Esta paridad se aprecia desde el comienzo de la campaña y contrasta con lo que ocurrió en 2016, cuando en los 2 meses previos a las elecciones Trump conservó siempre una ventaja de entre 6 y 10 puntos sobre Clinton. Estos números hacen sospechar que Texas puede dejar de ser un estado rojo y convertirse en uno púrpura o pendular, como se conoce a los que oscilan entre republicanos y demócratas de una elección a otra. El ejemplo por excelencia es Ohio, que desde hace 50 años acompaña los cambios de época y el partido que gana allí termina quedándose con la presidencia. Este fenómeno podría ser coyuntural, consecuencia de la decepción de algunos texanos con la gestión de Donald Trump y de que miren con buenos ojos al moderado Biden. No obstante, hay algunos indicios de que puede ser el resultado de una transformación más profunda vinculada a los cambios demográficos que experimentó el estado en los últimos años. El 39,4% de la población de Texas es de origen latino, la proporción más alta del país después de Nuevo México, con 48,8%. Es un proceso que se está profundizando porque a principios del siglo los hispanos representaban el 32%. Este es un dato muy significativo en términos políticos, ya que los latinos se han sentido históricamente más representados por los demócratas. Una encuesta realizada el año pasado por el Pew Research Center mostró que el 63% a nivel país se siente identificado con ese partido, frente a un solo 29% que se manifiesta más cerca de los republicanos. Lo mismo se ve entre la comunidad latina de Texas. En ese subgrupo Biden le saca 24 puntos de ventaja a Trump de acuerdo con una encuesta difundida esta semana. A pesar de la expectativa de los demócratas que aspiran a dar la sorpresa y a quedarse con un estado que haría irreversible su triunfo a nivel nacional, el escenario más factible sigue siendo una victoria de Trump. En cualquier caso, lo que parece irremediable es el alejamiento de Texas de los estados considerados puramente rojos y su ingreso en el universo de los pendulares, capaces de cambiar de color de una elección a otra. El FBI investiga incidente en que varios carros con banderas de Trump rodearon un bus de Biden. El suceso ocurrió el viernes en Texas. Los demócratas denunciaron que se trató de una minoría para intimidar a los seguidores de Joe Biden. Allen West, presidente del Partido Republicano en Texas, calificó las acusaciones como información falsa y propaganda. La Policía Federal, conocida por sus siglas en inglés como FBI, abrió una investigación sobre el presunto sabotaje que numerosos seguidores del mandatario Donald Trump
realizaron el pasado viernes a la campaña presidencial de Joe Biden en Texas. Es tal vez la demostración más reciente de la aguda polarización que el electorado estadounidense ha experimentado durante esta campaña electoral, cuando estamos apenas a 2 días de los comicios.